Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos hermanos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículos del 1 al 3, leemos: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hasta aquí, queridos hermanos, esta breve lectura del Santo Evangelio. ¿Qué es el pecado? Para algunos, el pecado forma parte de una larga lista de prohibiciones. Con tratar de no caer en acciones malas o inmorales, ya se está en camino al cielo. Para otros, el pecado es algo que atañe a los otros. Es el caso del hombre religioso, es el caso de los discípulos y de la mentalidad de la época de Jesús. Se podía continuar la lista de interpretaciones acerca de un problema tan complejo como el pecado, pero pienso que la Biblia sale a nuestro encuentro para responder a tan espinosa cuestión con claridad y contundencia. Pecado es cerrar el blanco. No es solo un fracaso a la hora de cumplir los mandatos del Señor, sino una actitud de base, es estar en rebelión, es estar separado de Dios. Y esto está claramente reflejado en la historia de las Sagradas Escrituras. Eso está bien reflejado en la Biblia. Jesús nos invita continuamente para que nosotros antepongamos nuestras ideas, nuestro egoísmo a la ley de Dios, para que nosotros luchemos continuamente. Hay muchos ejemplos en los que el Señor refleja, por ejemplo, cuando fue invitado a la casa de Simón el fariseo. Interviene en esa historia una mujer que es el polo opuesto. A nadie se le escapa que Simón está dentro de la ley y que aquella prostituta está fuera de la ley. Según los mandamientos, el religioso está más cerca de Dios que aquella mujer pecadora. Pero Jesús en esa historia pone las cosas al revés y va a demostrar que en el fondo la pecadora está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque amó mucho. El amor intenso de aquella mujer hacia el Señor la pone de repente en el cumplimiento del primer mandamiento, del cual depende toda la ley y los profetas. Esa mujer de la historia que encontramos en el capítulo 7 de San Lucas, en los versículos del 36 al 50, se arrepintió, tuvo fe, experimentó un cambio de mente. El amor la unió al Señor. El legalismo nos separa de Dios, en cambio, el amor une. Y volviendo al Evangelio, el pecado es nuestra actitud personal de rebeldía contra Dios. No pagamos nosotros las consecuencias de nuestros padres ni de nuestros antepasados en ámbitos de pecado. Cada uno responderá a sí mismo delante de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. ¿Dónde estás tú, querido hermano? ¿Qué haces con el Cristo? ¿Estás viviendo como el religioso? ¿Amas poco y eres demasiado legalista? ¿O eres como la mujer de la historia de Lucas, que vive el primer amor, que ama muchísimo y que así logra ser perdonada? Si es así, para ti son las palabras: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Oremos. Por la gente que es explotada y oprimida por otros. Acordémonos por aquellos
a quienes se aprisionan en sí mismos tras las rejas del racismo, la sospecha, el temor, por los que sufren por la fe y su convicción y se sienten tentados a volver atrás, por el camino que es duro, por los refugiados y por quienes se esfuerzan en ayudarles. Por todos ellos, Padre Celestial, apiádate, ten misericordia y envíales el auxilio que necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, que tengáis una bendecida jornada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.